ya no es tan selectiva como escoger solo a un individuo de las hexosas, sino él puede seleccionar a todas las que sean, a todos los carbohidratos de 6 carbonos. Entonces él puede ir desde ser sumamente selectivo, en el sentido de ser solo un elemento en el que puede juntarse, a poder ser selectivo y solo permitir a una familia juntarse, ¿no? En este caso, la hexoquinasa va a permitir a todos los carbonos o todos los carbohidratos de 6 carbonos ingresar. Después que el sustrato, después que la glucosa ingresa, entonces se va a formar, bueno, que el sustrato ingresa, se va a formar lo que les mencionaba que era el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Tenemos ahora el complejo enzima-sustrato. Durante esta formación del complejo enzima-sustrato, la enzima está influenciando en el sustrato, le está metiendo ideas, ¿no? Que había estado hablando ese paralelo, como si fuese una persona que está buscando ser candelero en una disputa, y después va a ser un efecto, va a estar en un estado de transición, donde este sustrato no llega a ser producto, pero también ya dejó de ser el sustrato que era antes. Una vez que pasa ese estado de transición, ahora sí se forma el complejo enzima-producto. Este complejo enzima-producto va a liberar finalmente al producto y a la enzima. ¿Y la enzima sufrió alguna modificación, chicos? ¿Puede ser reutilizable? Sí. Puede ser reutilizable. Por eso es que se dice que se necesitan pocas concentraciones. Bien, ¿cuáles son los modelos que proponen cómo es que funciona esta enzima? Tenemos el primer modelo que fue hecho en 1894. ¿Ya sus papás están? No. ¿Abuelos tampoco? ¿Qué? ¿Sus tatarabuelos ya existían? ¿En dónde? 1894. Creo que no. ¿Todavía? ¿1894? No, todavía. Pero dijo tatarabuelo, dijo, ¿no? Tal vez Tatarabuelo. sí. Sí, sí. ¿Tatarabuelo? Sí. Tal vez. 1894. ¿Hace cuánto fue el 1894? No, quizá. Tatarabuelo. Hace Mi abuela es del 46. Y después, ¿por qué digo que no saben matemáticas? 130. No, 130. ¿Tu abuelo? 130 años. Sí. Ya, y si fue Que 130 tu papá años, son ¿cuántas generaciones tiene? 10 años más, ¿no? Sí. 10 años menos. 20 generaciones. ¿Cuánto con 20 generaciones de 5 años? Digo que los míos. Ah, de 20. Sí. 10 años más, pues. Más o menos. 7, digamos, 7. A ver, sería más o menos unas 4 Porque también recuerda que mi familia era ya, muy en pobre. 1894, cuando ustedes ni siquiera estaban en el sueño de su Literalmente mi papá nació tatarabuelo, cuando nunca se imaginó que iban a estar ustedes. Puede ser O sea, más en joven esa todavía, de época hecho. se da la primera forma de explicar lo que era la selectividad de las enzimas. ¿Qué es lo que se dice? Dice que esto funciona como si fuese una especie de llave cerradura, donde para cada cerradura existe una llave. ¿Ok? Entonces, no puede ingresar cualquier llave, cualquier cerradura, tienes una específica. La cerradura sería la vez de la enzima y la llave sería tu sustrato. El sustrato es único para la cerradura, ingresa el sustrato dentro de la cerradura, como lo había mencionado, va a influenciar en tu sustrato, va a producir cambios y finalmente, si te das cuenta acá había un dientecito, ahora ya no hay dientecito, va a liberarse tu producto final. ¿Ok? Esa es la versión de 1894 que trataba de explicar cómo funcionaba la selectividad de las enzimas. Pero había un problema. Si yo soy selectivo, si la enzima es sumamente selectiva y no permite que un elemento diferente al que ella está destinado ingrese, ¿cómo va a permitir que esta llave cambie de conformación dentro de ella? ¿No? Yo soy sumamente selectivo. A mí me gusta todo de esta forma. Entonces yo comienzo, ingresa la llave está dentro y yo veo que la llave comienza a mudar su conformación.
Si yo fuese tan selectivo, apenas comienzo a sentir que comienza a mudar la llave, la rechazo, ¿verdad? Porque soy sumamente selectivo, no me gustan las cosas a medias. Si veo que algo cambia, lo boto, ya no lo necesito. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿O no se entiende? Sí, entiendo. Más es que No se me entiende más o menos. Tú dices sí. Por ejemplo, sí, buenas noches. a ti te gusta que tu enamorada sea cariñosa y ella comienza siendo cariñosa. ¿Tú la aceptas o no la aceptas? No. ¿Cómo que no? Si te gusta que sea cariñosa y ella es cariñosa, Es que no son cólera. imaginemos que te gustan cariñosos o cariñosas. ¿Ya? Viene esta persona, O sea, sí, pero- es cariñosa y tú, a ti te gusta que sea cariñosa. La Tampoco aceptas, quiere. ¿cierto? Tampoco quiere. Ya, la aceptas. Al primer día te das cuenta que realmente no es cariñoso. ¿Sigues con él o no sigues con él? No. No. Red flag. Entonces lo rechazas. Igualito. Esta cerradura acepta a la llave porque es lo que pensó que era lo que necesitaba. Según esta historia, ¿cómo es que aquí, en el medio, cuando el sustrato se está convirtiendo en producto, todavía puede estar en contacto con la cerradura? Si fuese tan exclusiva, no la aceptaría, ¿no? No sería como algunas personas que dicen, no, pero de repente sí es cariñoso, pero hoy día no es su día. No me pega, a veces me trata bien, Buenas a noches. veces me da besos. Entonces, no sería así de permisible, tendría que ser más estricto. Eso es lo que no se ve en este caso. Entonces, ¿ah? Entonces sí recibe el sustrato, pero lo que no te explica es por qué permanece el sustrato dentro si está cambiando. Si está cambiando, debería rechazarlo, si es tan selectivo como dice que es. Ese es el problema de ese modelo. Pero no se preocupen que en 1958, ahí ya existen sus papás. Sí. No. ¿Cuántos años tiene tu papá? 66. ¿6'6"? ¿Tú eres la hija menor? Sí. Ah, debe ser por eso, sí. Entonces tu papá ya existe. En la mayoría de repente solo el abuelo Es que existe en tiene esta más época, hijos. ¿verdad? Mayores que tú como de Sí. como de 20 y tantos. No, mi hermano mayor tiene 42. Muy bien. Ah, Entonces, Es que en yo soy esta la engreída de época, la casa. ¿qué es lo que trata de definir? Y ya les voy contando algo. Unos 18. Si ustedes ven esta imagen 26. y tratan de entender el título, se van a gastar por gusto. La imagen que está abajo no tiene nada que ver con el título. La imagen que está abajo lo único que dice es sustrato, entra con el sitio activo de la enzima. Se forma el complejo enzima-sustrato, se forma el complejo enzima-producto, libera el producto. Nunca te explica qué es lo que tenía que ver con la adaptación inducida. Entonces vamos a hacer, olvídense cuando vayan a estudiar, si es que lo estudian de ahí, olvídense de ese gráfico, no les voy a explicar nada. Ok. Vamos entonces a hacer, voy a dibujar. Entonces vamos a hacer más o menos el mismo modelo hace un rato. Teníamos la llave y teníamos la cerradura. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. En este modelo te dice el sustrato se enlaza con el sitio activo induciendo a la enzima a modificar su forma de manera que se adapte al entorno del sustrato. Ingresa el sustrato. Es lo suficiente, se parece hasta ahí hasta lo que era la llave cerradura. Cuando esta llave comienza a modificarse, la enzima se modifica, permite cambiar, se modela de acuerdo con lo que está haciendo el sustrato. O sea, el sustrato induce en cambios momentáneos, en cambios que no van a durar más que la reacción, a lo que es la cerradura, lo que es la enzima. Sin embargo, cuando salga nuevamente la llave, la cerradura va a volver a estar como estaba. ¿Sí? Va a regresar a su estado. En el inducido te dice entonces, el sustrato puede ingresar, va a modificar a la enzima para que pueda tener la forma que desea. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo que no se entendió? La misma historia de la relación. Cuando hay relación ustedes se entienden, pero cuando hay química nada. Entonces, en la primera situación se supone que a ti te gustan los cariñosos o las cariñosas. Perdón.
Ese es cariñoso no. Ok. ¿A ti te gustan las personas Afectivas. Ya, afectivas. Entonces, cuando tú estás con esa persona, te das cuenta de que si no es afectiva, tú la botas a la primera, porque tú eres, se supone que tú cumples tu palabra, ¿no? Si no es afectivo, yo no quiero nada. Sin comentarios. En este caso, tú ya eres más moldeable, ¿no? Te dice, bueno, no es tan cariñoso, pero ¿qué importa? A veces me patea, pero me da un beso, ¿no? Me moldeo a lo que sucede. No soy así, no. Si no me da un beso, no. Claro, está bien, me hace cosas malas, pero también me quiere. Cosas malas. Entonces, También esa me- sería la adaptación inducida. ¿Ahora sí entendiste? Ahora sí entendí. Estoy diciendo que yo no sé para qué enseño bioquímica. Yo debería enseñar por qué. Buenas noches. Ya, entonces entendieron la A mí no me diferencia gustan entre... Ya entendieron la diferencia. Es lo que dije hace un momento, ¿no? Se moldea de acuerdo con la forma del sustrato. ¿Ya? Por eso decía que esto no tenía nada que ver, ¿no? Tú ves acá y dice lo único que está cambiando de color, profesor, que tiene que se moldea, ¿no? Que lo que pasa es que este dibujo no tiene relación con el título. Ok. ¿Y por qué lo pusieron? Porque yo no lo he hecho. Ninguna de las diapositivas, ¿sí? Por eso sucede para todos los profesores de bioquímica, excepto Joel, que sé que hace sus diapositivas él mismo. Ninguno trabajamos con diapositivas diferentes, todos trabajamos con la misma que nos dan. ¿Sí? Y se supone que todos deberían tener. ¿Por qué Joel hace eso? No sé. Yo tengo un problema, yo me encanta trabajar. ¿Para qué vas a hacer todo estas 137 diapositivas porque te gusta el color rojito en vez del azul? Déjalo en azul, adáptate, acostúmbrate, déjalo pasar. Ay. Pero Joel no, es Joel. Ya, y si vamos nuevamente, acá estaríamos hablando de te dice, ¿qué tipo sería? Acá sería claramente llave, porque acá no hay un moldeamiento, y aquí sí hay un moldeamiento del sustrato, en este caso, que cambia de conformación. Regresa, por favor. Choca. ¿Listo? ¿Sí? Cambia su conformación. Entonces, esta sería adaptativa. Bien, recordar, no importa el mecanismo de actividad catalítica que vamos a estudiar, Acabo de lo que importa es que reduce la energía de activación necesaria para acelerar la transformación del sustrato. Eso es lo más importante. Existen dos tipos de nomenclaturas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí están entendiendo todo? ¿Qué parte te perdí? Yo preguntaba. La respuesta es no. Para poder entender las fijas tienes que entender todo esto. Si no entiendes esto, no llegas a la fija. La última parte de la fija. Para poder Nicolás. entender esto sí, todo eso. Tú olvídate de tu... ¿Cuántos años cumples? Ya, olvídate de tu 18. Lo celebras la próxima semana. Cuando ya tengas 18 y una semana. ¿Ya? Total, tienes 18, todavía tienes 12 meses para celebrar 18 años. ¿Qué? Sí, en teoría sí, No, ¿no? porque o sea, yo estoy, o sea, este año yo tenía 18 desde ¿Que tú celebras? Y entonces, ¿qué ¿Tú vas a celebrar tus 30 No, todo el año? es que no lo entiendo. Sí, Sí yo lo lo sé. entiendo, todo este año tú estás viviendo tu año 18. Ajá. Y ya vas a cumplir tu año 19. No, el próximo año voy a cumplir. No, Ay. Sí, el fin de semana. No. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26. Ya, el 26, Cumplí cumple 18. 19. 18. Álvaro Cumple también está 18 que cumpliendo está ese día. cerrando tu año 18. Álvaro No, también está tengo cumpliendo 17. ese día. ¿Por él? No, tú no. Ah, tú no. Cuando un bebé nace, No, pero compañero, cuando un bebé la nace, sección. ¿tú le celebras el año? No conoces. No. ¿Se Pero lo tiene celebra un- cuando le celebras el Cuando año? tiene un... Cuando Tiene un año. O sea, cuando de 0 pasó a 12 meses Ajá. y en 12 meses celebra un año, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Cuando tú celebras los 2 años, tú celebras a partir de aquí para adelante. O sea, tú estás viviendo ahorita tu año 18. Tú vas a celebrar ahorita tu paso al 19. Tú ahorita ya tienes 18. ¿Qué? Basta, por favor, basta. O sea, que yo era mayor de edad. Me está diciendo que soy una vieja. Que ya pasé a la segunda Con tus etapa. 23 años sí. No tengo 23 y espero no tenerlos todavía. ¿Cuánto tiempo te falta? 3 años. 4 casi. Ah, ya está. 19. Sí. ¿Ya entendieron por qué que ya está en su año 18? Sí. ¿Punto para qué?
Ya pasó. ¿Sí? ¿Se para que Sí, cumpla yo voy a entrar a los 20, que ¿Sabes qué te toca a ti? Regresemos a las enzimas. ¿Sabes qué te toca a ti? Yo también estoy cansado, también tengo ganas de pensar en cosas. Claro, ¿No me quiere papitas? No, engordo. ¿Qué te la dije? ¿Qué pico? He perdido 5 kilos. ¿Sí o no? Yay. He perdido 5 kilos de la última vez que me viste. ¿Qué? El no comer carbohidratos. Chao carbohidratos, chao arroz, chao pan. Pero eso es una certidumbre. Pero ya, revisemos. Ya, entonces, hay dos tipos de ver la nomenclatura. Disculpa que me distraiga, pero me distrae mucho. Voy a sentarme acá. Me distrae. Ya, entonces, si hablamos de lo que es nomenclaturas, tenemos dos tipos de nomenclaturas. Tenemos la nomenclatura común, que es la ordinaria. El problema en la nomenclatura común es que en esta nomenclatura hablamos de cuál va a ser el sustrato y terminamos la palabra con el sufijo asa. ¿Ok? Por ejemplo, la tirosinasa cataliza la oxidación de la tirosina. Pero si tú solo lees la palabra tirosinasa, no tiene, o sea, el nombre tirosinasa no te dice qué es lo que está haciendo. ¿Sí? No te dice qué tipo de reacción es, no te dice si es una hidrólisis, no te dice si es una isomerasa, no te dice absolutamente nada. Solo te dice que el sustrato es la tirosina. ¿Y por qué? Porque al final es terminar la palabra asa. Solo sacas por eso. Igual la celulasa. En la celulasa sabes que trabajas con la celulosa. Sabes que como termina en asa es una enzima, pero la palabra celulasa no te indica qué es lo que va a hacer. ¿Okay? Ese es el problema con las nomenclaturas comunes. Pero para eso existen otras nomenclaturas más avanzadas, que son las nomenclaturas internacionales, en las cuales se trabaja con S, que significa la clasificación de las enzimas, y se trabaja con números. En el caso de los números, vamos a hablar de clases, subclase, subclase, y después finalmente el número ordinario para cada una de las enzimas que quiero. ¿Qué es lo que yo te voy a tomar? Y ya está hecho el examen con esto. Tú tienes que saber los tipos de enzimas y los tipos de reacciones que catalizan. Entonces yo, por ejemplo, en el examen te digo, Juanito está realizando un examen, o está realizando una prueba, está investigando a una enzima, y te digo, y la enzima es una liasa. Y te cuento toda una historia, ¿no? Se ha descubierto, y después vas a entender la otra parte de la historia, se ha descubierto ciertos factores. Indique, letra A, ¿cuál es la función o cómo es la función de una enzima liasa? Entonces tú tienes que escribirme, entender qué cosa quiere decir que sea una liasa, qué es lo que hacen las isomerasas, qué es lo que hacen las ligasas, las transferasas, las hidrolasas. Este cuadro te lo tienes que saber. La función de las oxidorreductasas, transfieren de transferencia de electrones. Transferasas, transfieren grupos químicos. Hidrolasas, hidrólisis. Liasas, acción de formación o destrucción de dobles enlaces. Isomerasas, conversión de un isómero en otro. Ligasas, formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, entre dos reacciones. Esto sí te lo tienes que saber, ¿ok? Las clases y los tipos de reacciones que están catalizados, el tipo de reacción que es cada uno. Esto ya está escrito en su examen. Fija. Fija. Por ejemplo, se tiene encima que es una liasa. Indique qué hacen las liasas. Adición de luz. Sí. Para que no digas que es... Ya, te voy a hacer un examen para... No, mejor no. El próximo ciclo. El próximo ciclo para las próximas personas. Yo voy a probar Bien, entonces, esto simplemente recuerda que a mí lo que me interesa es el tipo de clase que hay. ¿Okay? Ahora vienen factores que influyen en la actividad enzimática. Primero, la mayoría de las enzimas se encuentran fuera del plasma, se encuentran dentro de las células. Y se determinan mayormente por las unidades, y los factores que van a estar influenciando son
cambios de pH, cambios de temperatura, concentración de sustrato, concentración de enzima, activadores y los inhibidores. ¿Alguien me puede decir cuál es el pH óptimo para las enzimas en el cuerpo? Es de 6,35 a 6, ¿cuánto era? De 6,35 ¿A 55? ¿a cuánto? 6,55 creo. Eso es morfo 3. 6,55. Sí. De equilibrio ácido-base. Pero eso lo van a ver al final del ciclo. Depende Ahora de enzima, 7, ok. 45. No, eso es normal. A ver, otro En tu cuerpo sería normal. el Encima es depende. más bajo. Ya, otro valor. Otro valor que se nos ocurra. Normal A ver, es plantéame otro 7,35 a 45. ¿Cuál sería un Pero eso es en pH? tu cuerpo normal. Pero hay algunas enzimas con Para funciones las específicas enzimas que funcionan en 6. en el cuerpo. Ah, no, entonces Doc creo que era 7, 7,35. Pero eso no es 7,55. normal en sangre, porque las enzimas funcionan a un nivel más bajo de pH. ¿Trabaja en un pH más bajo? Ah, bien. O ¿Cuánto le es- ponemos ahora? No está bien, pues. No, pero No, parece. o sea, lo normal Doc, es 7,35 a 7,45, pero Eso, en sangre. eso. Ah, Era entonces 7. Le borro el 6. Sí, sí, era. Creo, sí. Pero dice enzimas, en sangre sería. Y Ya. trabaja en menor. Por eso digo yo. Es menor. 7.35, 7.66. Yo me quedo con 6,35. Al 6. 4.5, y acá hay otro valor. 7.45. Ya. ¿Algún otro valor que quieras decirme? 6,35. 6.35, ya, continuamos con 6.35. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 7.36, ahí está. Vendido a 7.36. Un puntito. ¿Alguien da más? Ya no sé, ya no sé. 8 no. ¿Cuál sería? ¿Quién vota por 7.45? O sea, yo porque está entre medio, pues. 7.35 a 7.55, ¿quién vota? Y- 1, 2. ¿Quién vota por depende? Sí, Depende. 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 ¿Depende de qué? Ah, claro. De la función Depende enzimática. de- O sea, tú lo ayudaste a tu compañero, te di 7.35. Yo no le dije, yo Para dije que- Para sangre. que después, no, está hablando en serio. Era bromita. Estoy acostumbrado. Ah, qué rata. Ni Judas. Basta. El pH óptimo va a depender de la enzima. Por ejemplo, la pepsina, ¿sí? La pepsina es una enzima que trabaja claro. a nivel del estómago. En ese caso, el pH óptimo va a ser 1.55. Ah, sí. La ureácea va a trabajar a 7 punto algo, creo que es, sobre eso no me lo he puesto, 7 punto algo creo que es. Y la arginasa va a trabajar a 9.7. El resto, por ejemplo, bueno, la tripsina es una enzima sintetizada en el páncreas que trabaja a nivel del intestino. Catalasas, arginasas, fumarasas son mayormente trabajan a nivel de intracelulares. Dice 9.7. 9.7 en la Ah, arginasa. qué locura. Está un poco ácido. Es que no veo. ¿Ok? Entonces, el pH ¿cómo va a variar? Va a variar dependiendo de la enzima donde trabaja. Ahora, imaginemos que vamos a trabajar con la ureácea. ¿Ok? ¿Qué sucede si la ureácea comienza a trabajar por valores por debajo de su valor óptimo? Que en este caso sería, vamos a ponerle que sea aproximadamente 7.0123. ¿Ok? Aproximadamente. ¿Qué es lo que va a pasar si comienza a trabajar por debajo de su pH? ¿Cómo? Se degrada, se despolariza, Ah, se desnaturaliza. se desnaturaliza. ¿Ok? Si trabaja por debajo de su pH, se naturaliza. Si trabaja por pH más ácidos, También. Desnaturaliza también. se desnaturaliza. Se también. estresa la proteína. Y si regreso a su pH aproximado de 7.01234, Ya no sirve igual. La desnaturalización es irreversible. Sí. ¿regresa o no regresa? No, no regresa. No regresa, muy bien. Perfecto, entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver otro factor, la temperatura. ¿A cuánto dijeron ustedes que se preocupaban de fiebre? A 40. 27.5. Sí, yo le dije, estoy seguro de mí. 37.5. 39. 37.5.
Ya. 40. Ah, es que depende de dónde se toma la temperatura, pues. Eso es verdad. Sí. Sí. Por ejemplo, si te lo tomas en la axila, Es de 37.5 para arriba. 37.5. ¿Cuánto sería 37.5 si fuese fiebre, si fuese en la boca? Si tomas 37.5 en la axila, ¿cuánto sería más o menos en la boca? Era menos, pero no recuerdo. 36. Medio, es medio grado más en la boca. Ah, Aquí No, puede ser menos. 37. Si estás en arriba, Ah, 38. 37.5, si lo tomas en la boca sería 38. Buenas noches. ¿Ok? Sí, porque lo que pasa es que la diferencia entre la axila y la boca es más o menos medio grado. Entonces, el rango óptimo tomado en la boca sería entre 35 y 40 grados. En esas temperaturas, o sea, más o menos aquí, en la punta de la cima esta, sería el rango óptimo. ¿A partir de cuánto se va a comenzar a desnaturalizar la proteína? 45, más o menos por acá. A partir de aquí hay la desnaturalización. Entonces, entre 40 y 49.99999, todavía se supone que la proteína simplemente ha perdido eficiencia. Sin embargo, no se ha desnaturalizado. Si ha perdido eficiencia, yo regreso a 40 grados, ¿mejora o no mejora? Sí, debería mejorar, solo perdido efectividad. Ahora, si trabajo por debajo de 35, ¿qué le pasa a la proteína? ¿Se naturaliza o no se naturaliza? ¿Se naturaliza o no se naturaliza? Sí. o sea, no reacciona al menos. Disminuye su efectividad. reacción, ¿no? Disminuye su reacción. Tanto así yo les decía que, por ejemplo, el mejor ejemplo de eso es si te olvidas una olla de arroz dentro de tu refrigerador y después de una semana vas a sacar la olla del refrigerador. Cuando abres la tapita, ¿les dije eso? No. ¿Qué pasa cuando tú te olvides una olla de arroz dentro del refrigerador? Y después de una semana ustedes sacan esa ollita del arroz. Como que aparece sedimento, ¿no? Sedimento sería lo único que aparece. ¿Qué más aparece? Hongos. Unos hongos. Debería haber hongos si estamos... ¿A cuántos grados creen que está su refrigerador? 0. 0 grados. La parte del congelador puede estar a 0. Ya, bueno, 17. 17 grados tu refrigerador. ¿Sí? No, es como 4. Sí. 4 grados es lo O sea, la que- parte normal está a 17. 4 grados es Sí. la temperatura normal del refrigerador. No se puede bajar más. ¿Sí? 4 grados. No se puede. El congelador ya puede llegar a menos 10, a menos 5. Puede llegar No sé, yo no el cocino. Congelador. Entonces, Sí, porque es como tu refrigerador está a 4 grados centígrados, hay crecimiento bacteriano, hay crecimiento de los hongos, hay crecimiento de cualquier ser, cualquier individuo que tú quieras dentro del refrigerador, hay un crecimiento. Pero es un crecimiento lento, ¿sí? La mayoría, y lo van a ver en micro, la mayoría de crecimiento de bacterias se da entre 20 y 40 grados. Entonces el problema se da. Ahora entenderás si es que tú... ¿Cuánto ustedes cocinan? Yo sé que ustedes cocinan. Yo estudié gastronomía. Usted estudiaron gastronomía. Ya, muy bien, estudió gastronomía en Chile. ¿No? Acá, allá, entonces sí sabe Apoyo. Lo admito. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes están cocinando? ¿No? Cuando ustedes están cocinando, se supone que entre 20 grados y 40 grados hay el crecimiento bacteriano, ¿sí? Crecen las bacterias. Si tú dejas tu olla, que normalmente algunas familias hacen, terminan de cocinar y dejan la olla encima de la cocina. Lo dejan a temperatura ambiente. Y a temperatura ambiente, si a 4 grados hay un crecimiento bacteriano, entenderás que si estamos en verano estaremos hablando de unos 22 grados a 23 grados, y si estamos en invierno estaremos hablando de unos 14 a 15 grados, ¿cierto? Entonces habrá un crecimiento bacteriano. Sí. Si tú dejas eso por una noche, lo dejas por una tarde, el crecimiento bacteriano es mayor.
Es una falta grave de las normas de bioseguridad. Exacto, pero normalmente en las casas no, en el hogar no se cumplen tanto esas reglas de bioseguridad, ¿no? Qué locura. Sí, me da vergüenza decirlo porque mi esposa es la persona más cerca del mundo sobre eso. Mi esposa dice, puede dejar algo encima de la olla y dice, está tapadito. Es solo del viernes, estamos lunes. ¿No? Dice, come el arroz, es solo del viernes. Ya pasaron como 4 o 5 días, eso ya camina ya. Entonces de ahí, ¿por qué no como arroz? Ya saben por qué. Mi esposa, creo que me quiere envenenar con eso. Bien, entonces hay crecimiento bacteriano a varias temperaturas. Por debajo de hasta 0 grados podría haber crecimiento bacteriano. Lo que pasa es que el crecimiento bacteriano o la capacidad de las enzimas es menor, por eso es que comienzan a crecer en menor tamaño. Bien, ahora comienza la parte difícil. ¿Cómo les explico eso? Ahora vamos a ver la influencia del sustrato. Exacto. ¿Okay? Influencia del sustrato en el crecimiento, en la actividad enzimática. Acá yo tengo 5 enzimas. ¿Sí? Tengo 5 enzimas aquí. Y solo tengo 2 sustratos. Imaginen, este es un gráfico que es producto versus tiempo. Imaginemos que en este punto es el tiempo de 1 segundo. ¿Ok? ¿Ustedes creen que mis enzimas van a poder degradar a los 2 sustratos en 1 segundo? No. Tengo 5 enzimas y tengo 2 sustratos. ¿Sí? ¿Podrá degradarlo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Cada uno de los sustratos va a ir a un sitio activo, en 1 segundo las enzimas degradarán rápido y lo liberarán. Entonces tranquilamente voy a tener aquí 2 sustratos. Voy a tener acá mi crecimiento 2 sustratos. Si yo degrado 2 sustratos, aparece producto, ¿cierto? Entonces voy a tener que en 2 segundos se han consumido los dos sustratos y voy a tener la aparición de 2 productos. Listo. Ahora le voy a subir a esto a 4 sustratos. En 1 segundo podrán mis enzimas consumir a los 4 sustratos. ¿Sí? Sí. Entonces no voy a tener ningún problema. En 1 segundo voy a digerir a 4 sustratos y va a aumentar mi siguiente punto. ¿Ok? Está aumentando. Conforme le doy más sustrato, tengo más producto en la misma cantidad de tiempo. Si yo le doy ahora, por ejemplo, 7 sustratos, ¿podrá hacerlo en 1 segundo? No. Voy a tomar más. O va a depender de repente de la velocidad que tenga ella para poder consumir un sustrato, liberarlo y comer otro, ¿no? De repente, en 1 segundo ella consigue consumir 2. Entonces, hay la posibilidad que la enzima sea tan rápida de captar un sustrato, cambiarlo a producto y liberarlo en menos de 1 segundo. Entonces, podría ser 7. Vamos a poner 7. Y si le doy ahora 1000 sustratos, ¿podrá hacerlo en 1 segundo? No. Definitivamente voy a superar su capacidad. 1000 es demasiado para cualquier enzima. Entonces, si yo le coloco una muy alta concentración de sustrato, lo más probable es que ya no lo pueda hacer en 1 segundo. Lo va a hacer en mucho más tiempo. Estará por acá más o menos cuando lo haga 1000. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? Tenemos entonces vamos ahora a interpretar un poco lo que hemos estado diciendo. Las enzimas tienen una capacidad de saturación, que cuando yo le someto, le doy mucho sustrato a la enzima, esta enzima se va a saturar de trabajo y va a mantener la velocidad. ¿Se va a degradar la enzima? ¿Puede estresarse y degradarse la enzima? No, porque una de las características de las enzimas es que no se transforma y que permanece igual. Lo que sí se va a demorar más en hacer 1000, ¿cierto? ¿Hasta ahí está claro?
Entonces vamos a tener acá que al inicio la velocidad iba subiendo con respecto al sustrato. Sin embargo, cuando tengo un exceso de sustrato, la capacidad, la velocidad de procesamiento de mi enzima se ve al tope. No va a poder superar más. Cuando estábamos en aulas virtuales, yo me acuerdo que decía a los chicos, es como tener un carro, ¿no? Como tener una patineta. Y la patineta que vaya, no sé, la velocidad máxima de una patineta, ¿cuánto es? 20, no sé, 20, 30. 25 kilómetros por hora. Yo te digo, quiero que viajes 5 kilómetros en una hora. ¿Consigues hacerlo o no consigues hacerlo? Sí. En una hora, yo después de una hora quiero verte a ti de acá a 5 kilómetros. ¿Consigues o no consigues? A velocidad Sí. máxima, sí. Yo estoy aumentando mi velocidad, entonces velocidad en 5, check. Yo te hago lo mismo, te hago el mismo reto. Quiero que de acá en una hora estés a 20 kilómetros de acá. ¿Puedes o no puedes? Sí. Puedes. A 20 puedes. ¿A 25 puedes? Sí. Teóricamente sí. Si te digo ahora que quiero que llegues a 70, ¿puedes o no puedes? En una hora no. No. ¿Puedes en una hora? No. No. Tu moto, tu bicicleta, lo que es, ¿qué estamos hablando? Un scooter, ¿puede llegar a esa velocidad? ¿Hasta cuánto es lo máximo que puede llegar? 25. 25. No puedo superar 25. Esa es mi velocidad máxima. ¿Puedo recorrer los 100 kilómetros que me pediste? Sí. ¿Pero en una hora? No. Yo ya llegué a mi velocidad máxima. El resto de kilometraje, o sea, la primera hora yo voy a hacer los 25. Y los otros 75 que me faltan, me voy a demorar más tiempo en hacerlos. Pero los voy a cumplir. Entonces, ahora pensemos. Los kilómetros que está haciendo esta moto es la cantidad de sustrato que yo quiero consumir. Yo te digo, consume 5, puedo. Consume 10, puedo. Consume 25, puedo. Consume 100, puedo. Pero no es la velocidad que tú quieres. Yo ya no tengo más velocidad que dar. Porque mi velocidad ya llegó al tope. Ese es el máximo de mi velocidad, ha sido 25. Los otros 75 los voy a poder consumir, pero no en una hora. Me demoraré 2, 3 horas. Los voy a consumir, pero me voy a demorar. ¿Se entiende la idea, chicos? Las enzimas trabajan igual. Las enzimas tienen una velocidad de procesamiento y a eso se le llama la velocidad enzimática. Y cuando ella llega a su tope, cuando la enzima llega a su tope, se habla de la velocidad máxima. La velocidad máxima de una enzima es la capacidad que tiene de digerir al sustrato para tener producto. Esa es la velocidad máxima. ¿Qué características tiene este gráfico? Porque ojo, lo que yo estoy aumentando es ¿qué cosa? ¿Enzima o sustrato? Sustrato. Estoy aumentando sustrato. Entonces, conforme voy aumentando sustrato, al inicio es recto. Sin embargo, cuando yo comienzo a aumentar cantidades muy grandes, se comienza a hacer esta curva hasta que yo llegue a la velocidad máxima. Será la velocidad máxima del scooter. ¿Está bien, chicos? Eso se llama velocidad máxima. Si yo te digo a qué concentración de sustrato necesito para la velocidad máxima, es difícil interpretar en qué momento esta tangente se junta con el círculo. Es difícil entender a este valor. El valor, entonces, ¿cómo se hace para calcular cuánta concentración necesito de un sustrato? Se utiliza un valor más conocido. Por ejemplo, sería la mitad de la velocidad máxima. Y ahí sí te puedo decir cuánto sustrato necesito para obtener la mitad de la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, nuevamente, yo soy una enzima. Si tú me dices consume un sustrato en una hora, puedo. Si me dices 10, puedo. Si me dices 25, hasta puedo. Si me dices 30, no puedo. Mi velocidad de consumo, mi velocidad de procesamiento es máximo de 25 por hora. Tú me estás pidiendo 30, está por encima de lo que yo puedo hacer. Por más que tú me quieras convencer, que tú me quieras decir, no puedo. Solo puedo hasta 25. Los otros 5 los voy a consumir, pero no dentro de la hora. Va a pasar un tiempo para yo poderlos hacer. ¿Está bien? Entonces, esta velocidad máxima, ya la entendieron,
yo te puedo preguntar, o normalmente se pregunta, ¿cuánto sustrato necesito para obtener la velocidad máxima? En ese caso, y entendiendo que esta velocidad máxima comienza a ir en una meseta, es difícil entender o ver bien en qué momento exactamente el sustrato llega a formar la curva, ¿no? Estamos hablando de una curva, no sabemos en qué momento exactamente se llega a la velocidad máxima. Entonces, lo que se hace es, una vez que salió la velocidad máxima, se saca la mitad de la velocidad máxima. Si la velocidad máxima es de 76, ¿cuánto sería la velocidad máxima? La mitad. 38. 38, ¿verdad? Entonces, el valor que yo necesite de sustrato para obtener la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima, se llama Km. El Km es la concentración de sustrato necesaria para yo obtener la mitad de la velocidad máxima. ¿Ok? Repito. El Km es la concentración de sustrato necesaria, Km, la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima. Para obtener la mitad de la velocidad máxima. ¿Cuánto entonces sería mi Km en este caso? 38. El 70% de ustedes me va a decir 38. Equipo. La mayoría me va a decir 38. Y yo si me pone, y ojo, esta pregunta ya la hice en el examen. En este examen no está, creo que no lo he hecho, pero sí los puedo tomar en el parcial, porque recuerden que en el parcial vuelve a entrar desde la semana 1. Y si hay algo que yo me caracterizo hacer es que mi examen parcial tiene igual una pregunta por semana. Entonces van a tener que volver. Pero esa es la velocidad, usted quiere el sustrato. Yo quiero la cantidad de sustrato necesaria para obtener la mitad de la velocidad máxima. O sea, ahorita mismo no me ha hablado de cantidad. ¿Ahorita qué? Creo que hemos estado hablando de velocidad, ¿no? De la velocidad, sí. No hemos estado hablando de la cantidad. Entonces, ese Km, para yo obtener la mitad de la velocidad máxima, yo necesito una cantidad de sustrato. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo que yo quiero que me digan cuánto sería el Km, o sea, cuánto concentración de sustrato necesito para obtener la mitad de la velocidad máxima. La mitad de la velocidad. Eso es lo que la mayoría diría. Entonces, ahorita voy a hacerles un gráfico. ¿Qué es la mitad del sustrato máximo? Eso sería, del sustrato, ¿no? Ay, buenas noches. Acabo de decir del sustrato. Sí, sería, pero no sería 36. Eso es lo que decía. El Km es la cantidad de sustrato. Abajo va sustrato. Ya, peso mucho. Buenas noches. ¿Le falla el cerebro? Sí. También me pesa. A su te falla el cerebro. Recién te das cuenta. Por ejemplo, yo ya he tomado en los exámenes pasados, les he puesto este gráfico, así, les he puesto un gráfico hecho en Excel. Sería 3. Vamos a ver ahora. Dame un segundo. Ya, voy a necesitar. A ver, dígame, ¿cuánto es la velocidad máxima ahí? 6. 6 o 5? 5. Sí. Velocidad máxima 5. A ver, ¿cuánto sería la velocidad máxima a la mitad? 2,5. Muy bien. Entonces seríamos por acá. Está mirando el otro eje que soy como 2,5. Velocidad máxima esa velocidad. a la mitad. 2,5. ¿Cuánto sería el Km? 1.90 y tanto. El KM es 3, doctor. ¿No dijo sustrato? Esto que está abajo es el sustrato.
Entonces, ¿cuánto de sustrato necesito para obtener la mitad de la velocidad máxima? 1,7. Claro, en verdad es 1.774. 3. Con poco de decimales. Ya lo entendí. ¿Está bien? ¿Coincide con el valor que ustedes me habían dicho? No. Ustedes recuerdan que cuando les dije cuánto sería el KM, todos me dijeron, en este caso, ¿cuánto me dirían? 2,5, ¿cierto? Se dan cuenta que no coincide siempre. Depende de la enzima. Entonces, vamos entonces a ver otra utilidad del KM. En el segundo voy a ver otra utilidad del KM. Vamos a ver otra utilidad del KM. Yo, por ejemplo, ya he tomado esta pregunta antes. Les digo la misma historia. Se tiene un estudiante de la científica que está escribiendo un artículo científico sobre una enzima y esta enzima tiene dos sustratos que pueden reaccionar, el sustrato azulito y el sustrato naranjito. Indícame por cuál de los dos sustratos mi enzima tiene mayor afinidad. Y te doy ese grado. Sería la que De tenga. nuevo, yo te digo, se tiene un estudiante que está investigando una enzima X y quiere ver cuál es cómo reacciona con dos sustratos, el sustrato naranja y el sustrato azul. Sería. Y se obtiene ese valor. ¿Cuál sería por el cual tiene mayor afinidad? Naranja. ¿Tiene que ver con cuál KM es más alto? A ver, vamos a ver entonces la cadena más alta. ¿Cuánto es la velocidad máxima del azul? 4. Ah, 5. Velocidad máxima del azul. 5. ¿Y velocidad máxima del naranja? Es que en el azul hay más sustrato en el 2,5. A ver. El naranjado llega más veloz a la velocidad máxima. Ya, entonces, vamos a ver la mitad de la velocidad máxima. ¿Cuánto sería la mitad de la velocidad máxima? 2,5. 2,5. Acá. Velocidad máxima, la mitad. Ya, ahora, ¿cuánto sería el KM del naranja? 10. Ah, no hay. 1.5. 1.3. 1.3. No, 1.4. 40. Realmente es 1.4772,9. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Qué? Está poniendo números. No, tiene que ser más exacto. Ay, profe. Profe, ¿cómo lo saca? Ah, ahí está, loco. Ay, imposible, bro. Y en el caso del azul, ¿cuánto sería el KM en el azul? Sería 2,1, ¿verdad? 1. No, 1,5. 1,7. 1,57. 1,6. 1,786. 1,6. A ver, 1, 1,6. 7, 8, 9, 10. No. no. 1,8. 77, 79, 3. ¿Sí? Al ojo nomás. Bien, entonces, ya con estos gráficos, ¿cuál sería más afín? El naranjado. El naranja. El naranjado. ¿Quién cree que ese es el azul? Que sería que es más veloz, ¿no? Como decía mi compañero. Cuando hablamos de más veloz, si me dice más veloz, yo vería cuál tiene la mayor velocidad máxima, pero los dos tienen la velocidad máxima. Velocidad de la concentración. Pero es que a ese sustrato tiene más velocidad. ¿No? Menos sustrato hay más velocidad, entonces más afinidad, ¿no? Yo tengo dos carros que corren, yo tengo un carro, no sé, un Toyota que corre a 140 km por hora y tengo un Nissan que corre a 140 km por hora. ¿Cuál es más rápido? Ya, sí, bueno, supongo que los dos alcanzan la misma, ¿no? Los dos alcanzan la misma velocidad máxima. Si uno de ellos lo hace en 1 segundo y lo otro lo hace en 3 segundos, ¿cuál es más rápido? Es que lo hace 1 segundo, porque acelera más rápido. Entonces, El azul. el KM está más cerca, menos. KM menos. Sí, porque es más rápido.
Claro. sería el menor KM. El que tiene menor KM es el que va a estar más afín de la enzima. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la pregunta, ¿no? Este estudiante quiere ver por cuál de los dos sustratos es más afín. ¿Por cuál sería? Por el azul. Por el naranja. ¿Por el naranja? A menos sustrato tiene más velocidad. La línea naranja. La línea naranja que está pintada de rojo, que está de rojo. Ya. ¿Sí? No la azul que está pintada de verde. Piensa en el sustrato como los segundos en los que alcanza la velocidad. Entonces, como alcanza más rápido, con menos sustrato alcanza más velocidad, es más rápido, ¿no? No sé cómo decirlo. Creo que dije cualquier hueá, pero Ya, se entendió. la velocidad máxima es 5, ¿cierto? La mitad es 2,5. Sí, yo les doy, yo normalmente en el otro grupo les puse cuánto era, les puse toda esa tabla de Excel para que interpreten. ¿Qué? Sí, sí, le doy con todos esos datitos al costado. Lo único que ustedes tienen que hacer es sacar los valores. Abajo va la cantidad de Profe, ¿no va a sustratos. pedir el KM? ¿Que sea más exacto o...? No, ya ustedes no tienen el ojo que yo tengo, más o menos. Un aproximado. ¿Por qué es 5 Porque en el gráfico que les he dado, o sea, se ha salido, sí, este es un dato que te da el efecto, que te da el problema. O sea, no hay una división. ¿Una división de qué? ¿De 5 entre 2? Tenemos oposición y fusión. Porque mira dónde cae cada uno de estos. El rojo cae más o menos antes del 1,5, ¿cierto? Ya ponte que sea 1,4. Y el azul cae antes del 2, ¿cierto? ¿Sí? El 2, este es el 2. No. Qué gusto. El, mira, sigo acá el 2,5, llega acá y de ahí bajo. Llega antes del 2. Ya, ¿quieres que llegue al 2? Ya, imagina que llega al 2. Ya, imagínate que en este momento llega al 2. Mi pregunta es, ¿por cuál es más afín? ¿Por el naranja o por el azul? ¿Por qué? Profe, es que sí entiendo lo de las unidades. ¿Sí entiendes lo que? Lo de las líneas. Ya. Pero no entiendo por qué, o sea, lo del rojo. O sea, no entiendo por qué ponen ahí el punto. O sea, ya sé que 5 entre 2 es 5. Lo que pasa es que en este caso yo calculo la mitad de la velocidad máxima. Y la mitad de la velocidad máxima, para poder sacar los valores de KM, es donde se cruza. Entonces, si este fuese 2,5, tú te das cuenta que 2,5 para el naranja es en un punto y para azul es en otro punto. ¿Cierto? No coinciden del mismo. ¿Qué es el eso? Solo tenemos que hacer la línea y ver cuál es más efectivo. Claro, ¿cuál es el más afín? Te van a dar el No, sí, son. ¿Quedó claro, chicos? Sí, todos entendieron. Por el KM. La velocidad, los dos tienen la misma velocidad. El que tiene menor Es por el KM. KM. A menor KM, mayor afinidad. Exacto, a menor KM, mayor velocidad. Mira, a los otros grupos les he tenido que explicar de esta forma que no quería hacerlo con ustedes. No, ya entendimos ya. ¿Ya entendieron? Dígalo, profe. No, ya entendieron. Listo. Entonces acá tienes dos líneas y te dan 2 km diferentes. El que tiene menor km es el más afín. ¿Está bien? Listo. Ya casi falta nada. 40 minutos. Aquí está contando. Solo faltan 100. Ah, pero eso son las 8. Aquí no termina la clase. Son las 9. profe. Ah, ya, pero termina a las 10. Sí. ¿A ti te toca con saldo? No tengo nada que hacer, tengo que ir a un velorio. Nosotros estamos con 17. Ya está muerto. Mentira, es una broma. Ya llegas tarde. 17, Javier. Yo también sé con tu sexo, yo con lo que es fácil. Yo es bueno, pero me la dejaron. ¿Por qué te No sabía que era el. ¿Quién siguiendo? Entonces, Sí.
No, queremos hacer todo. Pero ¿quién fue el primero? En realidad yo escogí. Entonces, entendieron ese gráfico, ya saben lo que es la KM, ya saben para qué puede servir la KM, me puede determinar quién es más afín, quién es menos afín, ya saben qué es la velocidad máxima y la mitad de la velocidad máxima. Ahora comparen este dibujo con este dibujo. En este caso, ¿quién está aumentando? Está aumentando la enzima. ¿Ok? Es decir, yo cada vez, en vez de colocarle más sustrato, le coloco más enzima. Entenderás que la gráfica jamás va a tener un tope. Porque hace un rato el que te daba el tope era la capacidad de la enzima de llegar de su velocidad máxima. En este caso, si yo coloco más enzima, simplemente va a seguir elevándose. ¿Quién va a ser el limitante de la reacción en este caso? Porque si yo estoy colocando altas concentraciones de enzima, ¿quién va a limitar la reacción? Cuando se acabe el sustrato. Cuando yo adiciono enzima, si yo estoy adicionando enzimas, va a seguir creciendo hasta el infinito. Solo va a parar cuando se acabe el sustrato. Cuando se acabe el sustrato, acabó la reacción. ¿Está bien, chicos? Ya. Apliquémoslo prendido. Bien. Siguiente. A través de los factores activadores. Los factores activadores serían los cofactores. Ya habíamos dicho que existían un cofactor que incluía a todos los metales. ¿Qué tipo de cofactor era? ¿Qué familia? Inorgánico. Inorgánico. Y teníamos otros que trabajaban con las coenzimas como el NAD, el NADP. ¿Okay? Entonces yo le voy adicionando estos activadores, ellos van a activar a la enzima y va a permitir una mayor reacción. Ya, aquí nuevamente tenemos al KM, tenemos el KM que ya te expliqué que también sirve para poder ver por cuál es más constante, ya te expliqué también sobre la velocidad máxima. El kcat es una unidad de transformación de unidades, de sustrato a productos. Yo normalmente no tomo el kcat, más me entretengo entre el KM y el Kmax, y en la velocidad máxima. La velocidad máxima ya te lo expliqué. Ya, por ejemplo, la exoquinasa, ¿por quién es más afín? ¿Por la fructosa o por la glucosa? Por la fructosa. La glucosa, ¿no? Glucosa, fructosa, ¿por cuál es más afín? Glucosa. Glucosa. La quimiotripsina, ¿por quién es más afín? Por la N-benzo. Benzotiroxamina. Listo, ya saben eso. Ya. Ahora necesito le voy a dar 10 minutos porque necesito que estén atentos para lo siguiente. Ya, ahora sí lo que va a venir en el examen es Lineweaver, pero para poder entender Lineweaver necesitan haber entendido todo lo anterior. Entonces les doy 10 minutitos para que vayan, se estiren, hagan pausas activas, se despierten. Yo no me acuerdo por qué. Ya, antes del azulito que se estaba poniendo. Entender cómo funciona. De lo que dicen de los modelos de cómo funcionan las enzimas. Entender que son sumamente sensitivas. Que la que está creando que aprende porque aprendes, no porque viene. Tú aprendes porque aprendes. Porque si de repente, ¿no? Dios no quiera, pero termina jalando y ya no quieres matricularte conmigo, vas a necesitar aprenderlo igual porque vas a necesitar aprenderlo como nuevo. Ahí está. Pero van a probar, tranquilo. Si no es ahora, Pero quiero grabar TikTok. ¿Qué estás expresando? Ya te
clase de ciudad? ¿Ah? Nada, olvídelo. Cuéntame. No. ¿Qué pasó? No pasó nada.